Son las 5 de la mañana. Quedamos que a las 4 nos íbamos. Justo lo que quería, señores. Miren esto, qué belleza. Desde que tú entras aquí, ya te están tratando de vender. Ya tenemos a Luis enredado. La chicken chip. Wow. Es increíble estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo video, señores. Chao. Hello, mi gente. Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy sí toca ver las pirámides, señores. Como ustedes saben, hicimos un viaje desde Hurghada hasta el Cairo en auto. Atravesamos todo el Cairo, llegamos hasta Giza, paramos en la carretera en el medio del desierto a ver el amanecer. Les enseñé muchísimos paisajes bonitos, así que si no lo han visto, vayan a ver este video que les va a salir por aquí arriba para que no se lo pierdan. ¿Por qué le dimos este Airbnb? Bueno, por la maravillosa vista de la terraza, que se las enseñé también, y por la cercanía también a la oficina de tickets, que es esa que está ahí. Es donde vamos a comprar el ticket ahora. Vamos para la guerra ya, no les voy a dar mucha muela. Vamos para arriba del lío, como decimos los cubanos. Aunque tengo estrés y miedo, porque nada más que pones un pie en la calle ahí, cada personita que está caminando por todo eso está tratando de venderte algo. Y eso que andamos con un egipcio, y aún así él se estresa y discute con todos ellos. Vamos a ver qué pasa, señor. Estas son las vistas que tiene Luis. Ahí está Luis, desde el balcón de su casa. Este sería el Airbnb. Es un estudio bien pequeñito, pero con todo funcional. Además, esto es para quedarse una noche y nos fuimos. Y ahí está nuestro guía y nuestro amigo egipcio, que está muy cansado. Let's go, bro. Go. Entonces, gente, les cuento la experiencia ahora a la hora de entrar. Precios. Los nacionales cuestan 60 pounds. Le voy a poner el equivalente por aquí. Y los extranjeros tienen que pagar 540, ¿ok? Pero el truco está en que tienes que pagar con tu tarjeta Visa. Si no tienes tarjeta Visa, entonces si lo pagas en cash te va a costar 600. Claro, tampoco lo aceptan en cash. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está en que hay personas afuera que tienen esa tarjeta y se ponen a como comprar la entrada con su tarjeta y te cobran a ti 600. Y bueno, hacen su dinerito y así puedes entrar a la entrada a las pirámides. Aquí está la entradita, la pasas por un escáner y puedes entrar. Estamos en el área de adentro. Vamos ahora a buscar estas bellezas. Regalo para suegra, amigo. Oh, regalo para suegra, dice. Es impresionante, señor. Se me eriza la piel. Very good. Like this. Down water. Down. Excuse me. Ahora miren esta talla. Miren esta talla. Like this. Pyramid this way. Okay, after. Okay. Thank you. Shukran. Ya me querían poner la manito en el lugar y cobrarme $1 por ponerme la manito en el lugar seguramente. وانا فوتوغرافي اللي فوتوغرافي give me one $20 Yeah. $50 Like that. Just for put your hands like this. Las pirámides de Giza son la maravilla más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y también es la única que se conserva en la actualidad. En la construcción de la gran pirámide de Keops se usaron más de 2 millones de bloques de piedra. Cada piedra pesaba entre 25 y 80 toneladas y se extraían en Giza o se transportaban en barcos desde lugares lejanos como Tura y Asuán. Las pirámides de Giza fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, junto con los demás monumentos antiguos de la zona de Memphis. Las 3 pirámides de Giza estuvieron cubiertas en su día por un revestimiento de piedra caliza blanca y pulida que reflejaba los rayos del sol. Todavía queda un poco de revestimiento original en la cima de la pirámide de Kefren. Los lados y la base de la gran pirámide de Keops también están alineados con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. No se sabe cómo los antiguos egipcios lograron este nivel de precisión, pero es posible que se basaran en el sol y en las estrellas.
Finalmente nos tiramos la pinta esta de loco. No me importa, no me importa, no me importa. Que hace tremendo sol y me estoy quemando. Díganme qué tal parezco que parezco. ¿Qué tal el outfit? Bueno, nuestro guía tiene un hermano que trabaja aquí adentro de las pirámides. Se lo voy a enseñar ahora. Sit down once. Okay, shukran. Luis. This is his brother. Okay? Yes. Nice to meet you, bro. So, él tiene una tienda aquí adentro. Déjeme enseñarle. Let me show you something. Déjeme enseñarles la tiendecita que tiene aquí, la campañita que tiene montada. Frente por frente a la esfinge. Justo detrás de eso está la esfinge. Y aquí él tiene su tiendecita. ¿Cómo terminamos aquí nosotros sentados? No vamos a comprar nada. Aquí tenemos aceite de la pila de cosas. Estos son los papiros. Cola. Voy a invitar a ustedes. Escucha. Cola o té. No, no le puedes rechazar. ¿Cuál quiero? Té, té. ¿Té? ¿Chai? Chai. Ok. Shukran. Estos son los papiros originales, señores. Miren No, la... tenemos dos papiros. Ok. Tenemos este no original. No original, ya me iban a estafar yo mismo. Este original. Hecho a Este mano. original. Se Hecho puede a ver, mano. se puede ver la antigüedad. Diferencia todo. Mm. Tengo también papiro cambio el color por la noche. Ah, sí, lo he escuchado. Pero el precio para ustedes no por turista, ¿eh? Ujú, Precio egipcio para ustedes. ujú. Esa es tu tienda, ¿eh? Gracias. Aún no sé cómo, pero he terminado yo aquí, sentado en la silla del que vende y el que prepara aquí pulso. Si me ofrecen una plaza aquí, me quedo aquí trabajando en las pirámides, haciendo pulsitos. Barato, barato. Compren barato. Pasen a comprar. Vamos a ver cómo nos sale la racha el té. ¿Cómo? ¿Qué tú crees? Luis, ¿qué tú crees? Estabas pensando que la gracia del té nos puede salir. I speak like 5 languages. 5 language. Which one? Español, Ajá. French, French, Alemán, German, German, Italian, Italian. English. Of course, English. How many times have you been here working? I've been here since maybe 15 years ago. 15 years ago. But this place, we have it for free. We don't pay rent. You don't pay rent? Yeah. Why? Because you are Egyptian. No. All shop here don't pay rent. This government give us these places. This place is for you. And we have all our own factory for oil. Oil. We have factory. Snake oil, scorpion oil. We have all the oil. All right. This perfume. Perfume. La esencia del perfume. La esencia de perfume. Sin alcohol. Wow. Tengo nuestra fábrica y nuestra fábrica también del papiro. Y tengo una fábrica para el oro y plata. Hacemos el cartucho con el nombre. Qué bien. Con el jeroglífico. Qué bien. Ya saben, pueden venir aquí a esta tienda con el señor. ¿Tu nombre? Ashraf. Ashram. Ashraf. Ashraf. Ok. Con el señor Ashraf. Ashraf. Ok. Justo enfrente de la esfinge, a un costado, al costado derecho. Delante de la esfinge. Al costado izquierdo, si te paras de frente, está esta tienda. Y van a tener, no sé si el mejor precio, pero sí lo más genuino. Ese le decía la flor de loto. La flor de loto. El más antiguo flor en Egipto. Ok. Very famous. Famosa. Famosa. La flor más famosa de Egipto. Y más antiguo. Y la más antigua. La flor de loto. Un regalo para tu hija. Ok, Luis. Thank you so much. ¿Qué creen? Un papiro de Cleopatra que me ha regalado el señor Ashraf. Muchas gracias. De nada, de nada. Un regalo. Un papiro de Cleopatra. Un truco que aprendí rápido aquí. Si ves un grupo, camuflajeate en el grupo. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo con guías y nosotros estamos camuflajeados como si fuéramos de ellos, porque no nos asedien. Y así escuchamos la historia de gratis.
На сегодняшний день многие туристы бросают туда денежку. A ese grupo no nos podemos afiliar porque son chinos, no entendemos nada. Señores, miren el tamaño de esos bloques. Increíble cómo se construyó esto. Increíble. Increíble. Señores, esta es la estatua monolítica, o sea, la estatua de una sola pieza de piedra más grande del mundo. Aún no la he podido superar. Es increíble. Se me eriza la piel de estar aquí. Para un cubano, pisar este lugar es algo sumamente impensable, es la palabra. Aunque no hay una fecha exacta, todo apunta a que fue construida cerca del año 2500 a.C., bajo el reinado del faraón Khefren, el constructor de la segunda pirámide de la llanura de Giza e hijo de Keops. La esfinge se enfoca directamente hacia el este, porque mira precisamente al lugar por donde sale el sol en la mañana del equinoccio de primavera. ¿Quieren saber un dato curioso de esta esfinge? Que nadie se da cuenta y nadie se fija. Que la esfinge tiene cola. Aparte de tener cabeza, cuerpo, también tiene cola y es esa grande que está ahí. Yo no lo sabía, lo tuve que leer. Además, no solamente le falta la nariz, también le falta la barbilla. Tenía en sus inicios una barbilla, se supone. Es increíble, señor. Me parece mentira estar aquí todavía. ¡Diablo! ¡Qué difícil me la pusiste! Hay que subir esa loma. Ay, esto cansa. Pero esto es una sola vez, brother. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa, cuando vengan, siempre miren abajo porque cuidado con la caca de camello, que es chiquitica pero tiene peste. In the shadows of the pyramids, I pause to reflect on history and eternity. To be a Cuban in Egypt is to feel that I am fulfilling the dreams of many who cannot be here. To take our flag to this corner of the world is to take a piece of Cuba to universal history. As a Cuban, being here is a reminder that dreams are possible. This trip is for all those who dream of exploration and discovery. Don't give up. Lo que dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer. Confiar en un egipcio esto de montarnos en un camello. ¿Y ahora cómo hacemos? Señor, venga a subir aquí. Sube, señor. Tú primero. Pobrecito, mira cómo están todos. Me da una lástima ser partícipe. Yo estoy en contra totalmente del maltrato animal. Entiendo la capacidad física de estos animalitos, pero me siento muy mal ser cómplice de su explotación por el simple hecho del beneficio humano. Dios mío. Vamos para arriba un camello eso. For this right. Sí, la piedra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, ese camello como lloró, pobrecito.
yalla, yalla, yalla. Pobrecito. Bueno, intentamos llegar a esta pirámide en el caballo, pero la policía le regañó al muchacho. Uy, aquí creo que tenemos que aguantarnos porque... Y no se puede subir esa pirámide. Ahí está la policía regañando. Y otra policía por allá atrás en camello. Se va de cabeza. Yes, it's okay. A ver, Luis, cuéntame cómo fue la estafa, que sabíamos que iba a pasar. De hecho, lo hicimos para que ustedes vean cómo funciona la historia. ¿Ok? Luis. Ay, María, Luis lo para todo el mundo, dice para hablar con todo el mundo. Escúchame, ¿cómo fue el cuento? No, me pide. Primera vez, a ver, lo primero, nos dijeron Lo primero, 150 pounds por cada uno. exacto. Sorry, we are speaking. Please. Thank you. 200 por cada uno. 200. Ajá. Exacto. Le dije, no, 100 por los dos. Me dijeron, no, 150. Le dije, no, me fui. Ok, 150 por 100 por los dos. Luego que estábamos subiendo, ya como estábamos montados, nos dijeron, $5. $5. Por los dos. Le doy 200 pounds para que me devuelva. Al final se quedó con los 300 pounds. Ok. Al final con los 400, eran 300 pounds. Ok, se quedó con los 400 pounds. Se quedó con los 400 pounds. Vino otro y dijo, bueno, ven un paseíto ahora. Llévatelos a dar un paseo. Y le dije, ya pagué, ya no voy a pagar ni un peso más. Ok, si vamos a dar el paseo, tú le vas a dar el dinero al otro. Sí, ok, ya sabía lo que venía. Cuando nos bajamos, no, tírense una foto aquí, no quiero más fotos. No quiero ¿Cómo más termina nada. la cosa, bro? Dame 25 euros a mí, que fue el que te pasé. Qué loco, ¿eh? Yo sabía que iba a pasar. Y tengo a esta gente atrás todavía aquí, pegado. Cuando le dé Buscando stop, dinero. cuando le dé stop, me van a decir, ¿ya terminaste de grabar el video? Mira, coge, Give vamos a me ver. money. Bueno, señores, como me queda muy poquita batería y hemos cumplido el objetivo, aquí va a terminar el video, arriba de un camello. ¡Ay, yalla! Nos vemos en un próximo video, señores. Espero que les haya gustado esta aventura en las pirámides de Giza. With the Egyptian sun setting behind me, I say goodbye to this trip with a heart full of gratitude and pride. Being here has been a transformative experience, a reminder that dreams, however distant they may seem, are achievable. I leave these millenary lands with the certainty that carrying the Cuban flag to this corner of the world not only honors my country, but also to every Cuban who dreams of exploring and discovering. See you soon, Cairo, and thank you for reminding me that dreams have no borders.